amiguitos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otro videito del canal. Y pues este video va a estar dedicado, o mejor dicho, orientado a un minero categoría 3 que acaba de salir. ¿Pero qué es un minero categoría 3? Categoría 3 son los mineros que cuestan cripto, ¿ok? Y al costar cripto, pues técnicamente, obviamente tiene que haber una equivalencia. Y en este caso ellos lo recompensan con exponencias, o mejor dicho, con exponencialidad. No, ya me trabé, coche, pero no voy a volver a grabar esto, así que técnicamente lo que hacen es que el poder de bonus y el poder siempre se exponencia, pero el bonus lo hacen escalar muchísimo más que de costumbre, ¿ok? Y el costo suele ser muy barato en comparación a otros mineros, ¿ok? En esta ocasión tenemos un minero de Matic, ¿ok? Pero antes de explicarte... ¡A la mierda, huevo! ¡Ya volaron! ¡Mira cuántos han volado! Y acaba de salir. ¿What? Wow, tengo que subir este video rápido porque, bueno, ok. Bueno, te voy a dar una pequeña explicación. Antes de decirte lo del minero, te comento que tenemos un forum de Matic y en este caso yo particularmente voy a estar sorteando 1500 RT entre las personas que compren estos mineros, ¿ok? Lo único que tienes que hacer es entrar acá, marcar tu correo, pones tu link de perfil, me marcas a mí y tu hash. En este caso, ¿cuántos Matic has comprado? No sé, 7... 14, 21, no sé, cada minero cuesta 7 Matic, por cierto. Y luego pones la foto del depósito y la foto de que tengas los mineros, ya sea en tu inventario o en tu sala. Y por último, ¿cuántos mineros has comprado? Pero esto es importante. Si tú has estado minando Matic y has comprado, digamos, tienes para comprar 4 mineros con tu Matic minado y aparte has depositado para 4 mineros aparte, solo me ponen los 4 que has comprado con tu dinero depositado, ¿ok? No cuenta lo que tienes minado, ¿vale? Y una vez que haces eso, pues listo, ya estás participando. Recuerda que esto va a ser hasta que haya un solda. El forum va a estar abierto hasta mañana que desaparezca esto, pero pues no creo que los mineros lleguen hasta mañana, de verdad. Pero bueno, en general, cada minero es una oportunidad de ganar, ¿ok? Es decir, si tú compras 32 mineros, tienes 32 oportunidades de ganar. Y puedes ganar 1, 2, 3 veces y así sucesivamente, ¿vale? Esto es una medida que estoy implementando para darle agradecimiento a todos ustedes que dan los forums, porque gracias a ustedes podemos hacer estos sorteos. Ahora sí, comencemos con este minero. Comencemos que en su primera versión, en su versión común, tiene 240 TH y 0,75% de bonus, ¿ok? Para eso nos vamos a apalancar de esta página, que en este caso es la mía. Esta es la mía y pues acá tenemos todos los niveles de forum, ¿ok? Dice, ¿quieres implementar dramáticamente? ¿Quieres incrementar tus ganancias dramáticamente? Ok, puedes hacerlo, ¿ok? Acá está, 240, 0,75 de bonus y listo, ¿ok? Y obviamente el nivel Unreal, que es una pasada, pues mira cuánto te da, casi 30 pH y 12,61% de bonus. Y ahora lo vamos a comentar aquí. En el espacio, seleccionamos el minero, ponemos el precio de las piezas. En el espacio del precio del minero lo voy a colocar en 0, ya que no es un minero que cuesta RT, cuesta cripto. Y si tú, amigo mío, quieres sacar una equivalencia, te pido por favor que hagas una equivalencia consciente. He escuchado por ahí que están hablando huevadas de que puta, un RT vale 0,15, 0,20, no sé qué me he escuchado. Recuerda que si tú quieres compararlo con los mini eventos, cada mini evento es diferente. Así que estarías sacando diferentes medidas, valuaciones. Realmente por las huevas juegan a ser los economistas porque al final no saben ni siquiera restar. O sea, al final no se confundan. Yo les digo, no se confundan por las huevas. Si escuchan eso por ahí, déjenlos que sean pleitos por las huevas. Ustedes enfóquense en lo que es, ¿vale? Primero que nada, si bien es cierto hay una inversión de cripto, recuerda que la mayoría lo que hace es que lo mina y luego lo vuelve a meter. Es importante también recalcar que estos mineros en su mayoría son para personas grandes, es decir, son para personas que tienen una producción de cripto bastante grande, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque técnicamente son mineros categoría 3, es decir, la mayoría de lo que va a ser los mineros nivel 4, épico o incluso más. Ahora, por ejemplo, si hablamos de este minero, ¿ok? Y vamos a actualizar el precio de las piezas porque es importante. Si hablamos de este minero Unreal, mira cuánto te sale. Vea, te voy a poner, vamos a hablar de costos de realización, ¿ok? Vamos a dejar de lado el costo básico del minero. Si quieres considerarlo, lo puedes hacer, pero en general también puede ser el costo diferente, ¿ok? Actualizamos las piezas, ¿ok? ¿Qué pasa? Que en general, la mayoría, y quiero hablar otra pastilla acá, la mayoría de mineros en Unreal tienen costos altos, ¿ok? Hablamos de 2000, no sé, el Almo Switch, ¿cuánto cuesta?
3000, hablamos, no sé, a ver otro minero, a ver, uno que no tenga, pues, que se llama, que no tenga bonus, porque si tiene bonus, no sé, no tiene gracia, el Boogeyman. Uf, este no fuimos para la luna, 9000, y así sucesivamente, ¿vale? Incluso si quieres podemos poner esto en cero, ¿ah? Pero igual, obviamente, estamos hablando de costos caros, ¿ok? Este premio cuesta 284, pero te da, pues, o sea, poquitísimo, ¿vale? Pero en general este, por ejemplo, tiene casi 30 pH. Hay que compararlo con mineros parecidos, ¿no? Ok. Bueno, algo por ahí. Pero en general te das cuenta que, y tú lo puedes probar con los mineros que quieras, en general te das cuenta que los costos son mucho mayores. ¿Y por qué? Pues porque esa es la ventaja o eso es lo que busca Rolecoin con este tipo de mineros. Ahora, si tú, por ejemplo, tienes que elegir entre un minivento y este minero, probablemente elijas un minivento. Pero si tú tienes para ambos, yo realmente te digo que lo hagas. ¿Sabes por qué? Esto ya es una opción, esto es una historia de la vida real. Cuando tú ya tienes todos los mineros categoría 2, ¿ok? Cuando tú ya tienes todos los mineros categoría 2, ya no tienes que conseguir y tienes dos opciones. O haces los mineros categoría 3, que son estos, o en todo caso haces Unreals. Pero en general los Unreals ya te he mostrado que tienen costos caros, ¿entiendes? Entonces la opción es irte por estos. La mayoría de lo que está haciendo y lo que estoy viendo en las personas es de que agarran y tranquilamente se compran los mineros. Y como este es un merch que no suele subir porque son edición limitada, pues mira, lo guardan y poquito a poquito lo van haciendo. El merch es barato. Quizás lo que puedas tener problemas es para Unreal. Pero en general es barato. ¿Ok? Y esto aplica para este. Esto aplica para el SAT. ¿Ok? Este incluso más caro. El otro, ¿cómo se costó? El de Solana. ¿Ves? Más barato. ¿Ok? El de Tron. ¿Cuál es el más de Tron? ¿Ves? Son mineros baratos, ¿ok? Son mineros baratos, ¿ok? Pero como te digo, puedes poner ejemplo el que tú quieras, no sé, el que tú quieras, ¿ok? Bueno, esto ya es exageradamente exagerado, ¿no? Pero en general eso, ¿vale? Entonces, lo que yo te digo es que tomes la decisión correcta. Si son mineros realmente agradables. Hostia, ya se van a ir casi 1000 se han ido. Y recién acaba de salir, ¿eh? No ha pasado ni cuánto, ni 10 minutos. Habrán pasado pues... No, más o menos 10 minutos, ¿no? Más o menos 10 minutos. Así que nada, voy a subir el evento y pues vamos a ver quiénes desean comprarlo. Como siempre te dejo aquí el link del form que se llama en los comentarios. Y aparte, si estás haciendo el evento de Crypto Tours, recuerda que también hay form de BNB para abajo, ¿ok? Estos forms tienen, el de BNB tiene 1300 RT en premios y el evento de Mati tiene 1500 RT en premios, el form. Así que nada, espero que se diviertan y nos vemos. ¡Hasta la vista!